Muy bien, buen día a todos otra vez. Ahora inicia la grabación de la clase. Hoy vamos a dar sistema esquelético dentro de nuestro curso acá de nivelación, ¿verdad? Sería como el vestibular, ¿verdad? El inicio de anatomía, ¿verdad? Bueno, sistema esquelético. Acá con el esqueleto, así mirando esta imagen, una masa así podría ser un tumor, ¿verdad? Un tumor en el hueso. Pero bueno, está ahí. El sistema esquelético nuestro, ¿verdad? El humano es osteocartilaginoso, se dice. Osteocartilaginoso. Está formado por huesos y cartílago. ¿Bien? Osteocartilaginoso. Son tipos de tejido conectivo especializado, dice ahí. Eso vamos a ver después. Más adelante van a ver en otra materia, en histología, los diferentes tipos de tejido. Tejido muscular, tejido nervioso, tejido epitelial y otros tejidos más. ¿Está bien? Vamos a hablar del esqueleto, de los huesos y cartílago. Bien, voy acá una pequeña comparación. ¿Está bien? Entre los huesos y cartílagos. Acá vemos los cartílagos, los más accesibles que podemos observar y palpar, serían los cartílagos de la nariz, también de la oreja, ¿verdad? No son duros y resistentes así como el hueso, ¿está bien? Son, decimos, semi-rígidos, no rígidos y duros, ¿verdad? Acá dice es rígido, pero podemos describir como semi-rígido. Es solo palpar la nariz y la oreja y van a percibir la consistencia de los cartílagos, ¿está bien? Interesante esta posición, ¿dónde está? Acá en el orificio. Este orificio de la nariz serían las narinas. Entonces, acá no puede haber un tejido muy blando o tejido mole, como se dice en portugués, porque si no, va a colabar ahí el orificio, ¿verdad? Va a colabar, va a colapsar, se va a cerrar fácilmente. Si era solo piel o tejido muscular o solo mucosa, algún tipo de tejido muy mole, muy blando, fácilmente podría colabar estas vías aéreas, ¿verdad? Entonces, hay que tener un tejido semirrígido para mantener la permeabilidad, ¿está bien? De las vías aéreas. Vamos a ver un poquito si tenemos otra imagen. Acá, por ejemplo, este es para ir repasando un poco nuestra aula de ayer, ¿qué corte sería este? ¿Qué plano? ¿Coronal, sagital, horizontal? Sagital. Sagital. Excelente. Sagital. Y el sagital tiene uno en el medio mismo y otro que puede ser paralelo, ¿está bien? Entonces, sagital mediano y el otro se puede llamar paramediano o parasagital. Acá, por la referencia de la columna, ¿verdad? La nariz, el esternón, entonces podemos decir que es un sagital mediano, ¿está bien? Bueno, entonces, siguiendo aquí, bien, esto es algo muy interesante de los cartílagos. Mira, no posee vasos sanguíneos, vasos linfáticos ni nervios. Bien, recordando que los huesos sí poseen y los otros tejidos poseen abundantemente, ¿verdad? Esto explica por qué los cartílagos tienen poca o nada o ninguna capacidad de regenerarse. No hay mucha vascularización en esa zona, no le llega mucho flujo sanguíneo, no tiene vasos. Y a través de los vasos sanguíneos es donde llega digamos, la reparación de un tejido. Por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, acá un problema de flujo sanguíneo. Pie diabético. Pie diabético. No digo que es que los cartílagos van a
tener este tipo de problemas, pero no tiene vasos. Miren vos, un ejemplo nomás de flujo sanguíneo para hablar. Miren, estos pies se presentan, esto es una complicación, ¿verdad? Crónica, decimos, de la diabetes. Ven cómo estos tejidos no reciben buen flujo sanguíneo, no reciben. Entonces pueden empezar así a, digámosle en términos más, a necrosar, a isquemizar. No hay buen flujo sanguíneo y empieza a sentir falta de nutrientes y de oxígeno, ¿verdad? En esa zona. Entonces empieza el tejido a necrosar, a isquemizar y después a necrosar. Esto finalmente, como ya no es tejido vital, ya no es viable, en otras palabras, entonces generalmente el tratamiento es la extirpación de ese tejido no viable, ¿verdad? Pero he visto hoy en día muchos tipos, hay muchas formas de tratar de evitar, ¿verdad? Llegar a esto. Es otro tema. Entonces, la persona que tiene un diabetes tiene problemas en los vasos sanguíneos, problemas de flujo, y por eso es que no hay una buena red. Fácilmente se puede infeccionar. Miren, se puede infeccionar y esa infección progresa rápidamente, sin control a veces, porque a través del flujo sanguíneo de la sangre van los elementos de reparación y los elementos de defensa. ¿Está bien? Para poder combatir una infección. Y como no hay buen flujo, entonces no hay buena defensa y no hay buena reparación. Algo similar, para comparar nomás. No vamos a decir que los cartílagos van a necrosar y cosas así, no. Pero también podemos decir que tiene, mira, esto indica también esa falta de vaso sanguíneo y de buen flujo ahí, hace que sea también muy poco regenerativa, ¿verdad? A veces se lesiona los ligamentos o los cartílagos y tardan mucho en repararse, tardan mucho. Es sabido, por ejemplo, los deportistas, eh, esas lesiones de ligamentos cruzados o meniscos que es en la rodilla. Miren, estos ligamentos. En la rodilla, por ejemplo, hay cartílagos que se llaman meniscos. Vamos a ver eso más adelante. Y también acá están los ligamentos. Ven, para empezar, los son de color acorde medio blanco azulado. Blanco directamente, así es el color. Y el músculo, por ejemplo, ¿qué colores? Es más vermelho, más rojo, indicando su mucha vascularización. Mucha sangre va por el músculo. Entonces, eso hace que se repare más fácilmente. Y estos ligamentos y cartílagos son blancos mismos, ¿verdad? Tienen poca vascularización. Por eso una lesión de estas tarda muchísimo en repararse, tarda mucho. Un deportista que tiene una lesión en los ligamentos de la rodilla, del cuello, tarda mucho, casi 6 meses o más, tiene que estar parado para que se pueda reparar. Inclusive puede no repararse 100% por las características de este tejido, ¿verdad? Entonces, a modo de comentario nada más, para saber un poco, ¿verdad? Y la función de este cartílago de resistencia, dice, de compresión, de deformación, como estamos viendo aquí, cuando vamos a un salto, por ejemplo, estos cartílagos funcionan como una amortiguación de los golpes. Entonces, ¿cómo se dice en portugués? Amortiguar, absorbe un poco ahí la compresión. Y personas en sobrepeso, por ejemplo, siempre están cargando mucho acá sobre las articulaciones y pueden terminar con algunas complicaciones como artrosis, por ejemplo. Y eso ya es un problemón. Es un problemón porque difícilmente luego se repara. Miren vos, lo ideal es aquí que haya un cartílago en el extremo de los huesos. Vamos a ver que son elementos articulares también. No solo están la vía aérea, en la oreja, también están en las articulaciones. Lo ideal es que estén así y miren aquí cómo está, como que destruidos. O sea, acá
Y esto después es un problemón. El paciente tiene dolor, no puede movilizar bien las articulaciones. Miren, es terrible. Ocurre mucho en personas ya de edad, idosos o personas con mucho sobrepeso que van forzando esa articulación. Entonces, los cartílagos sirven para soportar esa compresión, ¿verdad? Es lo que dice más o menos aquí. Huesos, miren, por abundantes vasos, linfáticos y nervios, su función mecánica, sostén, protección, movimiento. ¿Qué va a sostener? ¿Qué va a asegurar? Los tejidos moles, por ejemplo. ¿Está bien? El esqueleto es lo que nos da la forma, ¿verdad? Sin esqueleto íbamos a ser como una larva más o menos, ahí arrastrándonos por ahí. El elemento resistente de nuestro organismo es el esqueleto, ¿verdad? Que sostiene los tejidos moles. También protege, que por ejemplo va a proteger, vamos a tener una imagen aquí, acá. Vamos a mirar esta imagen. Bien, protegen, por ejemplo, a los órganos del tórax, los pulmones, el corazón, ¿verdad? Y acá, lo más importante también, el sistema nervioso. O sea, los huesos son protectores, sostienen el tejido móvil, protegen a los órganos. Acá, por ejemplo, acá en la parte lumbar, hasta protege las costillas, protege también algunos órganos del abdomen, la parte superior del abdomen, estómago, el hígado, los riñones, la parte superior. Entonces, son elementos protectores también. Sostén, protección y la movilidad. Si un hueso está fracturado, estamos en problemas serios, problemas, depende de qué hueso, ¿verdad? Si el de los miembros inferiores, por ejemplo, con un hueso fracturado ya no vamos a tener movilidad. Estamos en problemas. Con un hueso fracturado, digamos, una de las manifestaciones es justamente la impotencia funcional. No puede pisar el paciente, no puede dar ni 2 o 3 pasos, no va a poder. Esa es una forma de tener una sospecha de fractura en un paciente que viene en un plantón, en una emergencia, postraumatismo, tal vez la pierna está un poco hinchada o tiene unas heridas, y ahí vemos si el paciente puede pisar o si entró caminando, no plantado, entonces más o menos probablemente no tenga fractura. Aunque hay pacientes que aún con fractura caminan. Hay cada tipo de paciente increíble por ahí que entran caminando con una semejante fractura y otros que no tienen fractura y ya no pueden ni caminar. Entonces depende mucho de cada paciente. Pero en general hay impotencia funcional cuando hay una fractura. El paciente no puede mover ese miembro fracturado. Entonces, por eso dice aquí que ayuda también a al movimiento. ¿Está bien? Al movimiento. Y miren esta función hematopoyética, lembrando que dentro del hueso hay unas cavidades que contienen médula ósea. ¿Está bien? Que son encargadas de la producción. Alguien parece que quiere entrar acá. Vamos a un mensaje por aquí. Gracias, Gilberto, por avisarle que no mire nomás. Cualquier cosa me hablan en el audio, o sea que con la voz directamente. Ahí ya acepté. Bueno, por ejemplo, vamos a mirar aquí, médula ósea. Entonces podemos ver aquí que dentro de los huesos hay cavidades, miramos, cavidades que contienen médula ósea, ¿está bien? Y ahí es donde se producen las células sanguíneas, ahí están, dentro de los huesos están, dentro de los huesos, ¿está bien? Los huesos, vamos a ver enseguida, tienen cavidades, ¿bien? Que se llaman médula ósea. Algo interesante es que en esas zonas se puede puncionar y extraer una muestra de esa médula
para, miren por aquí, para poder estudiar. ¿Está bien? Por ejemplo, si hay una sospecha, una afectación de las células sanguíneas, como tumores de células de la sangre, por ejemplo, entonces se puede aspirar y estudiar. Se puede acceder a esa médula ósea. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que dice aquí. Entonces, función hematopoyética. ¿Está bien? Función metabólica. Miren, participa en el metabolismo de calcio y fósforo. Entonces, a modo de comentario, los huesos son una reserva muy importante de calcio, minerales. Entonces, en caso necesario, puede aportar eso al organismo, esa reserva. Por eso que es importante a veces una buena alimentación para evitar que el organismo utilice esa reserva del hueso y por tanto quede debilitado, ¿verdad? Puede quedar debilitado. Hay algo que se llama osteoporosis, por ejemplo, donde es una condición donde el hueso está debilitado, ¿verdad? Y eso predispone a fracturas, ¿está bien? Con la edad, lastimosamente, los idosos sufren ya esa debilidad de los huesos y cualquier caída de propia altura, caminando y si se tropieza, ¿cómo se dice en portugués? Pero si se cae, cualquier golpe mínimo ya a veces ocasiona fractura. O está sentado en una cadera, en la silla, y se cae de la silla a una altura mínima y ya a veces cursa con fractura, ¿verdad? Entonces el hueso se va debilitando. Es una reserva importante de mineral. Miren por aquí, más o menos se ven. Como que todo débil, ¿verdad? Y se puede quebrar fácilmente. A modo de información, tenemos que ayudar con una buena alimentación, buena nutrición para mantener fuertes siempre estos huesos, ¿verdad? Porque después estamos viendo pacientes con más corta edad que con un simple golpe, una simple caída, ya van cursando con una fractura, ¿verdad? Tal vez hay que fortalecer más los huesos, los músculos, recordar siempre que actividad física es importante y la buena alimentación, porque muchos de nuestros tejidos se van debilitando con el tiempo. Entonces acá, otro dato un poco para complementar nomás, dijimos que los huesos son reserva importante de minerales. Hay una comida, ¿verdad? En portugués, donde se come huesos. Tutano me dijeron, a ver, si era tutano. Comida tradicional, más de nuestros, no muy antepasados así, ¿verdad? Pero no sé si esta es la comida. Acá tenemos también algunos, miren, hueso y ahí con médula ósea. Este es un hueso con médula ósea, ¿verdad? Y bueno, teóricamente es muy nutritivo. Si no sé si este es el tutano o tucano. A ver si alguien responde para eso. Acá alguien quiere entrar, vamos a adicionar. Acá le llamamos, vamos un poco puchero. Vamos a ver si sale puchero. Puchero para ver. Es una comida, miren un poco. Parece medio crítico al mirar, ¿verdad? Pero es teóricamente bien nutritivo. Profe, Sí. por que na fase idosa, tipo, quando mais velho a pessoa fica, mais fica fácil de ter osteoporose, no caso de não ter reconstrução óssea? No, y a veces el tema es que nuestras propias células, hay células que producen hueso, ¿verdad? Los osteoblastos se llaman, y células que consumen hueso, porque constantemente se va produciendo y reabsorbiendo los osteoclastos. Y todo el organismo mismo va teniendo menos producción, menos renovación de esos tejidos, ¿verdad? Esa es una de las causas. Después tendrá otras, ¿verdad? Miren un poco aquí,
da para ver estas gotitas de gordura. Miren vos. Sí. Esto es algo muy interesante. Cuando hay una fractura expuesta o exposta, miren, a veces nosotros miramos una herida. O sea que miramos un paciente así traumatizado. Y no, a veces acá es fácil de percibir que hay una fractura por la deformidad y la impotencia funcional, pero a veces no da para percibir, pero miramos la ferida y sale tejido, sale sangre con gotas de grasa, con gorduras, no sé cómo decir, ¿verdad? Así como esta comida que le estaba mostrando. Y entonces al mirar, nosotros podemos ver entonces si hay sangre con boliñas de gordura, de grasas, con gotas de grasa así alrededor, misturada con la sangre. Entonces podemos sospechar ya que hay una fractura de ese hueso, ¿está bien? Porque cuando hay fractura de ese hueso, sale la médula ósea. Entonces, el contenido de la médula ósea tiene tejido gorduroso ahí dentro de la médula ósea. Entonces, miramos una fractura, opa, acá es fácil porque se ve el hueso mismo ahí, pero a veces no es fácil percibir. Entonces, acá, por ejemplo, miramos una pequeña herida, una deformidad, y sale a veces gotas de esa gordura, tejido gorduroso, no sé cómo se dice en portugués, le damos rango. Acá miren vos, así mismo brilla y así gotas de oro. Claro que en este caso no es solo del hueso, puede ser de la carne, pero se ve más o menos así misturado con la sangre. Bueno, en resumen, esto es médula ósea y estos son osos, ¿está bien? Teóricamente algo nutritivo, con muchos minerales. Bueno, vamos avanzando. Professor, vocês aí no Paraguai têm mocotó? Comem mocotó? Já ouviu falar? ¿Cómo es mocotó? Ya oí hablar, pero seguro que con otro nombre. Como é que é o nome? ¿Mocotó? ¿Qué tiene ese? Oh, mira vos. ¿Cómo se escribe? Mocotó é tipo um caldo feito com um pé do boi, vamos dizer assim, mas com Ah, bastante sim, gosto. sim. Lá só isso que tem para comprar essa rabada. É com C, professor. Mocotó. Sí, 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 se come, se come. Generalmente los avós no, Ai, o personagem. comen, pero esas patas así, ¿verdad? Bueno, Isso, así, isso. sí, así mirando parece una comida así, que tan antigua de esa que hacen solo los bobos, los abuelos, ¿verdad? Los abuelos. Pero tenían razón, era nutritivo. Y esas patas, esos cartílagos ahí, tienen muchos minerales, ¿verdad? Bueno, tranquilo. Vamos avanzando ahí. A modo de comentario nomás eso. Y Alino, los tipos de cartílago. Esto van a profundizar más en histología, que es una materia más de una anatomía microscópica, ¿verdad? Vamos a comentar más los tipos de cartílago. Entonces, mira aquí en el tórax hay cartílago, en la columna vertebral, acá amortiguando, ¿verdad? Professor, ¿Sí? ¿Sí? No sé si la compañía... Vamos mirando acá, por ejemplo. A ver, vamos a aceptar acá a Camila. Sí, puede ser hereditario, puede ser, claro que sí. professor, posso fazer uma pergunta? Sí, sí. As doenças ósseas, elas são hereditárias? Sí, muchos pueden ser. Muchos pueden ser. Ah, então umas seriam, outras não. ¿Cómo? No, y hay Então, umas... hereditarios y adquiridos, ¿verdad? Entendi. Adquiridos o hereditarios pueden ser. Ah, gracias. Miren un poco, esta es la columna, y acá están los cartílagos entre las columnas. Miren vos, a veces si una persona alza mucha carga, mucho peso,
esos cartílagos que están para amortiguar los golpes, la presión ahí, pueden Professor, sufrir tem, una hernia. ¿Sí? tem gente aguardando para entrar, professor. Bueno, obrigado, obrigado. Como Só para pueden dar uma ver, dica pra galera aí, tipo, tem como todo mundo aceitar. Tem como algum aluno aceitar, o outro aluno tá esperando. ¿tienen? Tipo, tem. E eu aceitei 3 pessoas já, por exemplo. Ok, tales, ¿verdad? Isso. Você es el encargado oficial entonces de aceitar a las personas. Tranquilo. Aceitado. Ajuda. Pero me avisan más sin problema. Entonces, miren, pongo aquí, estos son los cartílagos entre un hueso y otro. Bueno, vamos a ver. Como pueden ver, no estoy profundizando mucho en las patologías para no desviar mucho del tema, ¿verdad? Yo solo le voy comentando nomás superficialmente algunas cosas para relacionar, ¿está bien? Bueno, miren cuántos huesos acá. 206 huesos aproximadamente. ¿Está bien? En el adulto. Miren cómo se divide esqueleto axial, la parte central, cabeza, la columna, las costillas del esternón. Y acá, esqueleto apendicular. La palabra apéndice significa algo accesorio, algo accesorio unido a algo principal. Vamos a ver, por ejemplo, conocen el apéndice, ya voy a hablar sobre el apendicitis, todo eso, ¿verdad? De ahí viene también el nombre de apéndice. Miren vos, ven que el intestino grueso es todo esto, ¿verdad? Mide como 1,5 metros. Mira, que es bien calibroso, por eso se llama intestino grueso. Colon, ¿verdad? Forma parte ahí, el colon, el recto acá. Y acá tiene una pequeña estructura anexa, una pequeña estructura, digámosle, adicional a todo esto que es lo principal. Entonces, la palabra apéndice quiere decir una estructura accesoria, ¿verdad? Unida a algo principal. Entonces, de ahí que viene el nombre de apéndice. Pero apéndice es una palabra muy general. Tiene que tener un sobrenombre. En este caso, apéndice secal, porque este se llama ciego esta parte. O apéndice vermiforme, porque parece un verme, una pequeña larvita ahí, ¿verdad? Después también el esternón tiene también un apéndice. Miren por el esternón acá, vamos a mirar. Acá. Miren acá, este es el esternón, tiene 3 partes, 1, 2, 3, y esta pequeña parte se llama apéndice sifoides. Entonces, la palabra apéndice es algo accesorio unido a lo principal. Y acá dice esqueleto apendicular, algo accesorio unido a algo principal. ¿Está bien?
Disculpen, continuando. A ver si hay alguien por ahí. Bueno. Acá entonces, bueno, esqueleto apendicular, los miembros superiores, los miembros inferiores. Bien. Es una introducción. Después, en el primer año, vamos a dar mismo cada hueso detalladamente, cada parte. Cabeza, miren un poco cómo podemos ver los huesos ahí que sirven de protección al sistema nervioso, a los órganos de los sentidos, a la órbita, por ejemplo, al globo ocular. Miren, esta es la órbita. Entonces acá vemos una de las funciones de los huesos, que es la protección. ¿Está bien? Acá tenemos la cantidad de huesos. 8 huesos en el cráneo. A modo de comentario nada más ahora, esto sería el frontal, parietal, temporal, miren acá. Estos son los huesos de la cara. Y en el oído, específicamente en el oído interno, oído, hay 3 huesos a cada lado. ¿Está bien? Acá vemos con mucha imaginación, ¿verdad? El hueso desarticulado, frontal, los parietales, occipital. Acá más o menos está citando los nombres a modo de comentario. Son 8, 2 pares y 4 impares. ¿Está bien? Acá los huesos de la cara son 14. 2 de ellos son impares. ¿Está bien? Vómer, uno que está acá. Acá está el vómer en la cavidad nasal. Y la mandíbula o maxila o maxilar inferior es impar. Después todos son pares. Eso en la cara. Entonces separamos huesos del cráneo por un lado y huesos de la cara por otro lado. Estos son los huesecillos que están dentro del oído. Son pequeños. Están articulados entre sí. Acá tenemos el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica y ahí dentro los huesos del oído. Bien pequeñitos. Después, siguiendo con los huesos, acá la columna vertebral con sus partes tiene segmentos, se divide en partes. Esta zona se llama columna vertebral cervical, torácica, lumbar, sacro y coxis. Son todas las partes. Estamos dando una introducción nada más, ¿está bien? No se preocupen que vamos a ir profundizando. Cada detalle de cada vértebra, de cada región, vamos a ir detallando. Recordar ahora, por ejemplo, que son 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y acá tenemos a lo que se llama sacro y coxis. Sacro y coxis. Se considera un solo hueso nomás el sacro y un hueso el coxis. Aunque eran 5 huesos que se fusionaron y quedaron como uno. En fin, ahora es sacro y coxis. Las costillas y el esternón, este es el tórax. El tórax. El tórax con este hueso que está acá enfrente se llama esternón. Ya hablamos un poquito. Tiene 3 partes, 1, 2, 3. A los lados están las costillas. Las costillas, miren cómo están prolongados por cartílagos. Eso le ayuda a hacer, a tener una elasticidad, que no sea muy rígido, ¿verdad? Porque si no, cualquier golpe en esta zona causaría una fractura. Entonces, el tórax se expande y se retrae, se expande y se retrae.
tiene una elasticidad, es muy rígido. Digámosle que a caixa torácica es semirrígido gracias a la presencia de estos cartílagos. Entonces, las costillas llegan al esternón, están unidas ahí gracias a los cartílagos. Acá de vuelta, la caja torácica, podemos llamarle tórax directamente. Están las vértebras ahí atrás, vértebras torácicas, las costillas a los lados y el esternón aquí. Caja o caixa torácica, tórax óseo, porque después tiene músculo también. Comentando un poco sobre los miembros superiores. Acá están los huesos que vamos a tener en los miembros superiores. Esta primera parte, que sería el hombro, acá, el hombro. Esta aquí es la clavícula, y algo que se llama escápula, también conocido como omóplato. ¿Está bien? Sería esta zona. Después viene el brazo, y el hueso que está ahí es el húmero. Y el antebrazo, ¿ya? El cúbito y radio. Este hueso también le llaman ulna. Pero podemos usar cúbito y radio. Son dos huesos. Esto es el antebrazo. Entonces, hombro, brazo, ¿sí? O que é esse azul, professor, entre os ossos? Isso aí é cartilagem? Exactamente. En las articulaciones donde está unido un oso con otro oso, ahí tiene cartílago. Justamente, otra de las funciones de los cartílagos es ayudar a que los osos se deslicen uno sobre otro sin haber atrito, desgaste. Entonces, esta es una superficie lisa y es más, ahí tiene líquido también entre los cartílagos. Entonces, favorece al movimiento, a la movimentación y también a la amortiguación, como dijimos. Entonces, E esse líquido que você falou é aquela gordura que você falou que tem na medula óssea, não é? No, ese otro líquido. El líquido que está acá dentro de la articulación es otro líquido. Se llama líquido sinovial. Y ese líquido que tiene poco tejido orduroso, la médula ósea, está dentro del hueso. Y el otro líquido está dentro de la articulación, aquí. Entre ellos. Ayuda bastante a los movimientos. Líquido sinovial. Mira, si tenemos una imagen por aquí. A ver, más o menos sería... Por eso la articulación tiene varias partes. El hueso y acá cartílago, que ayuda al deslizamiento. Después tiene una cápsula, tejido conjuntivo, y ahí dentro está el líquido sinovial, que digámosle que lubrifica ese movimiento, ¿verdad? Ayuda a que un hueso se deslice sobre otro, ¿verdad? Acá. Y ese es producido por una membrana que está aquí dentro de la cápsula, solamente dentro de la articulación. Y ese tejido que te dije, el gorduroso ese, está dentro do osso, dentro de la médula. Professor, Entonces, os atletas às vezes têm que retirar um pouco do líquido quando fica inchado, eu acho exatamente igual essa artrose. E é esse líquido sinovial que tira? a veces, si hay una inflamación, si este líquido se puede aspirar. Si hay una infección principalmente, una inflamación, si hay pus por ahí, entonces a veces en un traumatismo se acumula sangre también ahí y hay que aspirar, ¿verdad? Hay que aspirar.
Bueno, entonces aquí los huesos, repitiendo entonces, en el hombro, clavícula y escápula. U omóplato. Húmero, hueso del brazo, radio y cúbito en el antebrazo y aquí los huesos de la mano. Como pueden ver, los huesos de la mano, aquí miren, tiene sus partes, miren, se llaman carpo o huesos carpianos también puede ser, son 8. Después aquí, metacarpo, que son 5, y la falanges, que son los huesos de los dedos. Hay lo interesante aquí, que todos los dedos, miren vos, tienen 3 falanges. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto acá le aplicamos el término, ¿sí? Na nossa mão, professor, nas falanges não tem cartilagem nem nada? É somente o osso mesmo? Tiene. Toda, Tá, agora eu vi aqui. acá nomás la imagen, o sea, toda articulación que se mueve, todo, tiene que tener cartilaje, una cápsula y líquido, todo. Entonces, si estamos moviendo los dedos, el cotovelo, el hombro, todos ellos tienen algo en común. Acá nomás en la imagen muestra solo huesos, exclusivamente. Solo por la imagen nomás, pero si algo se mueve, un segmento sobre otro, un hueso sobre otro, sí o sí tiene que tener todos esos componentes. Cartílago, cápsula y líquido. Esa es la característica de las articulaciones móviles. A modo de comentario nomás, aquí en el cráneo, por ejemplo, un hueso está unido por otro de forma fixa. No hay movimiento ahí. Se llama articulación inmóvil. Entonces ahí no hay líquido, no hay cápsula, es directamente hueso con hueso y un pequeño tejido fibroso nomás. Ni cartílago no hay. Entonces hay articulaciones móviles, como ser dos miembros, semimóviles, como ser la columna vertebral que se mueve, pero no tanto, y las inmóviles que no se mueven nada, como ejemplo, osos del cráneo. Y ahí no hace falta líquido, porque el líquido es justamente para lubrificar el movimiento. Entonces, si los huesos de la mano, si los dedos se mueven, entonces sí o sí, tiene que tener cartílago, tiene que tener cápsula y tiene que tener líquido. Acá nomás no apareció. Entonces, introducción a los huesos, entonces, clavícula, escápula, sería en una parte que se llama cintura escapular o hombro, brazo, antebrazo y mano. 32 huesos. Muy bien. No sé si va para entender la imagen, pero son muy buenas las imágenes del doctor Cristian. Miren aquí. Este es el miembro inferior. Acá se llamaba cintura escapular. El hombro sería, ¿verdad? Y acá se llama cintura pélvica o pelviana. ¿Está bien? Professor, Sí. os ossos do crânio, eles são imóveis. Por exemplo, assim, quando eu assisti algumas cirurgias no YouTube, ou até mesmo a gente percebe que eles não se desgrudam. Por exemplo, vocês têm o osso frontal e tem o parietal. Eles são grudados, mas eles têm que ser cortados para ser retirado? Ou eles desgrudam assim? En una cirugía en una neurocirugía, por ejemplo, ¿verdad? Porque como eles são divididos, né, na anatomia, mas na prática eles são grudados, tipo assim, eles não têm separações? Están grudados. Están unidos ahí. No da para separar
como los huesos del miembro, por ejemplo, o como yo pensé que me estaba hablando de una cranectomía, por ejemplo. Si es para chirar un oso, ahí se corta, ¿verdad? Ahí se corta el oso. Acá, por ejemplo, no da para desarticular nomás, es cortar, cortar y chirar. Miren, pues este, por ejemplo, una tomografía, miren, con mucha imaginación, este blanco del hueso. ¿Ven? Y acá se quitó un pedazo del hueso. Ellos están grudados ahí, están unidos, no es que da para separar así uno otro, como los huesos del miembro. No sé si es esto, pero miren, pues, para tirar no hay forma. Se corta y se estirpa los huesos de esa forma. ¿Está bien? Son articulaciones inmóviles que están bien fijas. Y en la morgue, por ejemplo, en la morgue tenemos cráneos que están así intactos, ¿verdad? Así son los cráneos que tenemos en la morgue. Están fixos, no hay para separar. A diferencia de los huesos de los miembros que después de un cadáver, o sea, en la morgue, tenemos separados, miren. Las costillas, los huesos del miembro superior, están todos separados. Pero los huesos del cráneo permanecen juntos para siempre. Se puede intentar separar ahí de la articulación, pero va a llevar bastante trabajo. Y como están muy unidos, va a ir quebrando los osos, ¿verdad? Miren los huesos de la cara también. Están bien unidos. Son tipos de articulaciones inmóviles. La mandíbula sí se puede separar, porque es otro tipo de articulación. No sé si esa es tu pregunta más o menos. Sí, eso mismo. Bueno, aquí por ejemplo, el hueso coxal también es un ejemplo. Era 5 huesos y se unieron. Este es un tipo de articulación inmóvil también, pero hueso con hueso. No hay ni un tejido conjuntivo, nada. Hueso con hueso. Y no se puede separar. Sacro entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 tienen que tener. Se unieron y ya no se puede separar. En un cadáver o en la morgue vamos a encontrar así entero. Por el tipo de articulación. Eran 5 vértebras, pero están fusionados, están unidos, entonces quedó como uno. Acá entonces, miren, cintura pélvica, el coxal el que se lleva en cuenta. No sé, en portugués creo que se llama oso pélvico. Acá vamos a llamarle más hueso coxal. ¿Está bien? Se une acá con el fémur, que es el hueso más grande del organismo, el fémur. Bien. El hueso del muslo, o coxa, se dice en portugués, creo, coxa, acá, o muslo, como le llamamos nosotros. Ahí, en ese segmento está el fémur. Después, en la rodilla, hay un hueso acá, pequeño, que se llama rótula, o patela también se llama, este hueso. Después, en la pierna, tenemos 2 huesos también. Pueden mirar cómo es parecido al miembro superior. Miren, el miembro superior, el brazo sería más o menos comparado con la coxa, ¿verdad? Con el muslo. Tiene un hueso que tiene algunas semejanzas. Algo se llama cabeza, cuello, cuerpo. Así también es el fémur. Cabeza, cuello, cuerpo. Vamos viendo después, ¿verdad? Y en el antebrazo sería como la pierna. Antebrazo ya como la pierna. Tiene 2 huesos aquí en el miembro superior, en esta zona, y 2 huesos ahí en la pierna. Sería su comparación. Y ven como la mano tiene algo que se llama carpo, metacarpo y falange. Y en el pie cambia un poquito de nombres. Se llama tarso, metatarso y falange. Pero es bien semejante, bien parecido. Bien parecido.
La diferencia aquí que los nombres, ¿verdad? Y se llama tarso en vez de carpo. Otra cosa, miren por la cantidad. 31 y acá 32. ¿Alguien percibió en qué zona estaría ese un hueso a más? Não percebi, hein? ¿Puedes repetir la pregunta, profe, por favor? Também não. Hay una parte, o sea que en el miembro inferior, hay una zona donde hay, digámosle, como un hueso menos que en el miembro. Professor, Sim. o cóccix ele entra como inferior também? ¿Cuál? O cóccix ele No, entra no, como no. inferior? No. Rótula, Pelo- professor. Então acho que a diferença é na escápula. O superior tem a escápula e por isso tem um a mais. Doutor, ser. seria que a parte superior tem 8 metacarpianos e a parte inferior tem 7 tarsianos. Ah, exactamente. Los que respondieron los compañeros también podíamos analizar, pero específicamente en comparación de la mano con el pie. Mano y pie. Miren, pues acá dice 7, 5 y 14, ¿verdad? 7. Y en la mano 8, una más, 5 y 14. Entonces, se compara fácilmente los huesos de la mano con los huesos de los pies. Y lo que siempre se pregunta en la prueba es que en la mano hay un hueso a más. Hay 8 carpianos acá, estos pequeñitos, que tienen todo su nombre. Vamos a ver más adelante. Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, nombres raros así, ¿verdad? Después vamos a ir viendo. Trapecio, trapezoide, grande, enganchoso, a modo comentario. Pero aquí tenemos un hueso muy grande que se llama calcáneo, o calcañar sería, ¿verdad? En portugués, ese hueso que está ahí abajo, es muy grande mismo. Casi vale por 2. Entonces, acá, este que está acá atrás. No son muy pequeños los huesos, así como la mano, por ejemplo. La mano sí son pequeñitos. Y ahí por eso que hay 8, ¿verdad? Y acá son más grandes y hay menos. Recordando que tiene que soportar todo el peso mismo, ¿verdad? Aquí en la rodilla, miren, este pequeño hueso solitario ahí que forma parte de la articulación de la rodilla. Esta es la rótula. Muy frecuente esas fracturas de rótula. Fractura de rótula. Acá hay muchos accidentes en motos. Muchos accidentes en moto y la rodilla, el suelo, ¿verdad? Está muy expuesta. Entonces fácilmente se puede, miren, está la rótula, ¿verdad? Fácilmente con un golpe ahí se puede fracturar. Y hay formas de solucionar, ¿verdad? Se coloca así como un fío, como un alambre. Este es la radiografía. Una pregunta. ¿Qué hueso sería este? Fémur. Eso. Y acá abajo tenemos 2. Uno más grande y otro más pequeño. Uno está por dentro y otro por fuera. ¿Este es más grande? Tíbia, ¿Y este más pequeño? peroné. Excelente. Tibia, peroné. Y ahí está la rótula, que se solucionó con estas prótesis ahí, para poder solucionar. Bueno, a modo de comentario, ¿verdad? Miren, pues esta radiografía. Tremenda. Tremenda radiografía. Fémur, tibia, peroné. El peroné es más fino. Y acá la rótula que se fractura. Este segmento va para encima porque acá viene un músculo. El músculo, acá se ve. Este músculo se llama cuádriceps, que se conecta ahí. El músculo más potente ahí de la parte anterior del muslo, la coxa. Y cuando hay una fractura, el músculo se retrae y lleva para encima. Se para así. Se va para encima.
Entonces el traumatologista tiene que puchar para abajo. Los músculos se retraen mucho. Lesión de... Vez pasada estaba... Yo soy cirujano general, no soy traumatologista, ni ortopedia, ni traumatología. Pero tengo amigos traumatologistas y justamente vez pasada iba a operar a un paciente y el colega estaba operando un tendón de Aquiles. Y justamente ocurrió eso, es que cuando hay una lesión, miren vos, esta es la parte posterior esta es la pierna, ¿verdad? El pie, tornozelo, acá. ¿Ven? Hay una lesión aquí de este tendón. Y se separa, porque el músculo se contrae, va para encima. Entonces ellos tienen que operar así y traccionar el tendón y suturar. Simplemente. Professor, isso aí é quando rompe o ligamento, né? Exactamente. Tendones, así. Terrible, jugando a veces deporte, ¿verdad? Me pasado un colega, estaba jugando pádel. El tema es que de una vida sedentaria no podemos pasar a algo muy intenso, ¿verdad? Yo pensé que el pádel era no sé cómo se dice en portugués ese juego, era algo tranquilo, pero no, es terrible, es intenso, ¿verdad? Y el colega ahí se fue a competir en un torneo mismo, un campeonato ahí, ¿verdad? Y llevó ahí una lesión, rotura total de tendón de Aquiles. También vemos mucho esto en deportistas, de fuchibol, si no está ese fuchibole, piqui volley le decimos acá, donde o si no, gente que hace crossfit o a un tipo de gimnasio que van saltando en la caixa. Y ahí se lesiona fácilmente. Professor, tem como recuperar quando rompe o tendão de Aquiles? Sí, ese se sutura tranquilamente. Se secciona un poco esta parte que está muy irregular y se sutura. Es solo suturar. Y a veces hacen algo que se llama transferencia de tendón. Tiran un tendón, por ejemplo, de otra zona del cuerpo y implantan ahí. Se puede implantar. A ver, aquí por ejemplo, a modo de comentario nomás, ¿verdad? A veces se puede implantar, se tira un tendón de otro lado y se implanta ahí. Hacen de todos los traumatologistas. Acá por ejemplo. Vamos a ver acá. No muestra bien. Pero tenemos repuestos. No sé cómo se dice repuestos. Algo. Hay varios tendones que tal vez no sean muy esenciales en algunas partes y se puede tirar una porción e implantar ahí. Hay una estructura que se llama pata de ganso. Según los traumatologistas, usan mucho como tendón de reposto. Miren vos, este es la rodilla, ¿verdad? Y en la rodilla hay una parte donde se unen tres músculos. Sus tres tendones se unen. Entonces, están todos unidos. Entonces, los traumatologistas giran una porción, pueden girar una porción y implantar donde es necesario. Esta es una zona donde se puede retirar. También algunos Professor, tendones, ¿sí? aí no caso, tira um pouco daí e Ah, e sutura os outros? Por sí, exemplo, tira e sutura o que fica, né? sí. Entendi. Entonces hacen lo mismo también. Siempre se puede ver un poco, a veces, venas también. Bypass, venas también, por ejemplo, se puede tirar. Miren, a veces acá, un paciente que de repente tiene una obstrucción a esta arteria del corazón que puede causar un infarto, entonces pueden tirar una vena del miembro inferior. No, es cualquier vena también, tiene que ser una vena que no es de vital importancia en esa zona. Claro que es útil, ¿verdad?
pero no es imprescindible, o sea, se puede tirar. Entonces se tira una porción de esta vena y se implanta. Entonces, venas, tendones, piel, muchas cosas se puede hacer. Se tiran a un lado y se lleva donde se necesita, pero son lugares específicos, ¿verdad? Mira acá, se implanta aquí. Acá, por ejemplo, muestra cómo puede haber una obstrucción, miren vos, de la arteria, una obstrucción, ¿verdad? Y ya no pasa sangre por ahí, hay un problema, entonces se hace como una ponche, una puente. Se sutura aquí y se sutura aquí, entonces la sangre, como no puede pasar por ahí, va a pasar por la ponche. Hoy en día se puede colocar una prótesis ahí dentro, ¿verdad? Para poder abrir esa arteria. Estamos hablando de términos muy básicos, ¿verdad? De abrir, digo nomás de abrir así, ¿verdad? La idea es colocar un esquema ahí y dilatar ese vaso y mejorar el flujo. Stem o la ponte de freno. Esto es tan espectacular ahora porque se hace por vía mínimamente invasiva, se llama. No hace falta un corte grande, abrir el tórax como antes. Se hace a través de los propios vasos. Vamos a mirar un poco esto. No es más con... Antes se tenía que abrir todo el tórax, enorme, ¿verdad? Ahora estos estén se hace con vías menos invasivas. Mira un poco. Acá. Bien, ahí está el corazón, vamos a mirar un poquito. Quiero mostrarles cómo acá ven la obstrucción. Estos son placas de colesterol, resultado de muchas comidas gordurosas. Se va obstruyendo y no hay flujo y ese es un problema, ¿verdad? Quiero mostrarles nomás cómo uno accede. Acá está. Hoy en día, a través de los propios vasos sanguíneos, se llega así. Acá hay una... esta traducción no, pero acá miren, en la pierna, la coxa, ¿verdad? La virilla, como se dice en portugués, en esa zona hay una arteria femoral, se llama, y por ahí uno puede entrar hasta el corazón. O pela arteria del brazo, miren, radia. Entra por aquí, acá se ve, miren. Se coloca un catéter ahí por los vasos y se llega hasta esa arteria y ahí se coloca el stent. Son cirugías mínimamente invasivas, pequeño corte de 1,5 centímetros o algo así, y a través de ahí se llega al corazón. Acá estas son imágenes que se colocan contraste, se ve que aquí no pasa, parece ser que hay una obstrucción ahí. Entonces es ahí la zona donde tiene que colocar como un dilatador rígido. Mira un poquito más. Vamos a ver qué dice. A ver, acá. Linda imagen esta. Corazón, la arteria. Estas son las coronarias. Son dos. Ahí miren cómo está obstruido. Este es el problema. Sedentarismo, mala alimentación. Y también hay problemas hereditarios, como siempre, ¿verdad? Enfermedades crónicas. Y va obstruyendo, ¿verdad? Actividad física y buena alimentación podría salvarnos de estas cosas. Entonces ahí se ve, se dilata. ¿Por qué tiene que abrir ahí? Porque la sangre tiene que pasar. Si no pasa sangre al tejido cardíaco, ahí se produce el infarto. Entonces acá ven, esta es una forma de tratar también. Se introduce ahí y se infla un balón. Y ahí se coloca el esternio. Una estructura rígida. Espectacular. Y ahí ya está solucionado el problema. ¿Cuál era el problema? Que estaba obstruido esa arteria. Y ahora ya no está. Entonces ahí la sangre pasa tranquilamente. Esto es una especialidad espectacular. Se llama cardiología. Professor, o que é isso aí que colocou? O que fica ali no meio da vena? Y stent se llama, una pequeña estructura metálica ahí que es rígida y abre.
abre. Entonces, el objetivo es que la sangre pase, que no feche más. Entendi. Es una especialidad espectacular, cardiología intervencionista, sí. Futuro de muchos de ustedes, porque hoy en día las cirugías, le voy a mostrar un poco, son mínimamente invasivas. Antes, por ejemplo, ainda ahora, ¿verdad? Ya nos va a mostrar, a ver, este por ejemplo. Mira, estos son cirugías torácicas. Claro que se usa todavía, ¿verdad? Pero antes todo era esta vía, mira. Un corte grande, miren lo que es. Mira, sobre esternón. La tendencia es que las cirugías sean mínimamente invasivas. Miren lo que es esta cirugía. Professor, o que que é isso amarelo? Esta es una tela nomás que se coloca para proteger de la infección, ¿verdad? Se coloca una tela por la piel porque la piel es muy contaminada. Entonces, para una cirugía siempre tenemos que, en otras palabras, como desinfectar esa piel, ¿verdad? Colocamos un líquido antiséptico, se llama, y una tela para evitar que una bacteria ahí de la piel se introduzca en esta zona o a nivel operatorio, a nivel cardíaco, y causa una infección. Entonces, estos son mecanismos para disminuir la infección. Entonces, estos son pequeñas telas así, adhesivas estériles. Por eso todo el cirujano Entendi. tiene luva estéril, chaleco estéril, tapa boca, para evitar, en lo máximo evitar la infección. Miren vos cómo abre el esternón con esta estructura. Esternótomo se llama, mira. ¿Ven? Ahí está cortando el esternón. ¿Ven cómo es bien invasivo, verdad? Sin embargo, esa otra cirugía era solo entrar por una de las arterias, queda un centímetro ahí de herida nomás y ya nada. Pero claro, hay cirugías que requieren de esta abertura, ¿verdad? No todo vamos a hacer a través de sus vasos nomás, pero sí disminuyó bastante. Miren, este es un separador para abrir el tórax, tiene una cremallera. Ahí está el esternón que acabó de ser cortado, ¿verdad? Entonces, claro que esto se hace ainda, dependiendo de qué tipo de cirugía. Pero solo le estoy comparando nomás la cirugía mínimamente invasiva con una invasiva, ¿verdad? Ahí se ve ya la capa que envuelve al corazón, se llama pericardio. Este es algo que se llama electrobisturí, que va cortando y quemando, cauterizando. A medida que corta, ya va cauterizando los vasos sanguíneos para que no sangre. Una buena adquisición también, una buena tecnología, porque antes era solo cortar con bisturí y empezaba a sangrar. Tenía que tratar de separar el sangrado con sutura o con fíos. Ahora es corta y quema, corta y quema. Esta es la capa que envuelve el corazón y ahí vemos el corazón ahí dentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es el avance normal en la cirugía de ese otro modo que vimos ahí, ¿verdad? Mínimamente invasiva por vía vascular, y esta es la abierta, ¿verdad? Como pueden ver, la cirugía en sí es un traumatismo al organismo, ¿verdad? ¿Ya? Un enorme corte, después tiene que recuperarse poco a poco. Entonces, pero claro, si se opera es por un bien mayor, ¿verdad? El corazón. Excelente. Entonces, a modo de comentario, no sé cómo fuimos a parar ahí, pero fuimos a parar bien lejos, ¿verdad? Vamos a avanzar vamos avanzando acá. Estábamos hablando, creo, de los huesos del pie, que era, miren, 8 acá era una más en la mano.
una menos acá en el pie. Acá la pelvis, miren vos, acá está el hueso coxal o hueso pélvico. Está la columna, sacro y coxis, miren vos. Este coxis es un problemón si alguien se cae sentado, si alguien cae sentado, quiere fracturar bastante. Hay pacientes que de repente están lavando el piso y tiene agua y jabón, o en el baño y se resbala y cae sentado y este quiere fracturarse. Bueno, acá dice, a ver, un hueso que no está, ve que los huesos están unidos a otros huesos, ¿verdad? Eso es la articulación. Unión de un hueso con otro hueso. Pero hay un hueso que no se une con ninguém. Se llama hueso hioides. Y está en el cuello, aquí, en el pescozo. Esto vamos a ir detallando parte por parte. Ahora comentamos nomás. En el cuello hay un hueso que está libre, solo está unido a músculos y ligamentos, no a un hueso no como los demás, un hueso a otro. Acá, miren vos, los huesos aquí en la morgue, en nuestra morgue aquí, vamos a ver la mayoría de los huesos, todos estos huesos. Algunos que se pierden, estos huesos del carpo, son muy pequeñitos, ¿verdad? Entonces a veces no tenemos todos. Pero 99% de los huesos vamos a mirar, tocar en la morgue. Es que esto me trae lembranzas ahí del primer año cuando yo estaba, y vosotros también seguro, había gente que vendía huesos. Vendía huesos y adivinen de dónde tiraban, ¿verdad? Se iban en el cementerio, abría un cajón ahí, estudiantes de medicina fueron descubiertos varias veces, ¿verdad? Se iban y en los cementerios y tiraban, abría un cajón ahí y tiraban los huesos. Algunos para estudiar y otros para vender. Un cráneo estaba como 500.000. Serían 400 reales más o menos. A veces vendían todos los huesos juntos. Entonces, no sé si a vosotros, si alguien le ofreció ya algo de huesos por ahí, pero es bien complicado, ¿verdad? Hay gente que tiene huesos y vende. Por suerte en la morgue tenemos muchos huesos. Van a poder mirar mismo ahí. Hoy en día también están las maquetas, ¿verdad? Los huesos, digámosle, artificiales ahí que son interesantes. No son a veces muy perfectos, pero ayudan en algo. Miren vos, acá habla sobre la cantidad de huesos. Si siempre tenemos la misma cantidad. Y el número varía con la edad. Estos son los adicionales del doctor Cristian para la aula. Tiene sentido del humor ahí el doctor Cristian. Uno de los mejores, ya le hablé, sus slides son muy buenos. Bueno, acá lo que dice más es que en los niños hay más huesos que en los adultos y ancianos. ¿Por qué? Porque en el niño el hueso frontal, acá enfrente, hueso frontal, aquí, hueso frontal, era par mismo. Al nacer es par. Hay un frontal derecho y un frontal izquierdo. Pero después con la edad se fusionan, se unen y queda un solo hueso. Un solo hueso. El hueso pélvico, el hueso coxal también, inicialmente es formado por 3 huesos. 1, 2, 3. Ilion, isquion, pubis. Después se une y ya en el adulto la anatomía que nosotros damos
es ya, hablamos de un hueso coxal nomás, pero siempre lembramos que tenía 3 porciones. Hay huesos inconstantes. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunas personas puede existir y en otras no. No, no se cuenta tanto como de forma regular. Son inconstantes. Algunos se llaman huesos suturales. Acá miren, aparecen en articulaciones. Acá está, este hueso se llama parietal y este occipital. Y ahí, en la unión de ellos, aparece un pequeño hueso de vuelta. Algunas personas tienen, otros no. Después, en algunas zonas, hay unos huesos que se llaman sesamoides. Son pequeñitos, parecido a una semilla de sésamo. Pequeño, un millo, como un millo pequeñito ahí, chiquitito. Esto es muy interesante recordar. Miren vos, dos pequeños de la nada están ahí, perto de la articulación. Dos. Algunas personas tienen y otros no. ¿Saben por qué es importante? A veces pueden simular una fractura en un rayo X. Vamos a mirar un poco acá. Entonces tenemos que lembrar. Pulsos sesamoides. A ver un poco. Ella salió mismo. Opa. A ver. Acá. Miren un poco. Esta es una radiografía. Y a veces viene un paciente con un traumatismo. Y le pedimos rayos X. Y vemos acá un pequeño hueso. ¿Verdad? Parece ser un fragmento óseo. Parece ser una fractura. Porque no puede estar separado un hueso de otro, ¿ven? Un pequeño fragmento. Entonces, debemos recordar que existen estos huesos de forma inconstante. Pero tiene una ubicación específica generalmente. Ahí en la mano y en el pie. Justo donde se va a unir, a modo de comentario nada más, este hueso se llama primer metatarsiano y la falange. Del dedo gordo. Del dedo gordo. En el pie y en la mano sería a nivel del polegar. Justo ahí. A nivel del polegar y a nivel del dedo gordo del pie. En esa zona suele estar el hueso sesamoide. Y simula además una fractura, ¿no? Vemos una fractura de mano. Vamos a ver si se puede ver algo acá. A ver. A veces en una fractura uno mira. Acá por ejemplo. Miren vos este. Este por ejemplo. Una pregunta. Esta es la mano. ¿Qué hueso sería este? Está difícil ahí, ¿verdad? Porque no dimos nada ainda. Rádio. Dios. ¿Y este? Su amigo. Ulna. Ulna o cúbito. Excelente. ¿Y estos huesos? Este primer grupo. Carpo. Carpo. ¿Y aquí? Metacarpo. Metacarpo. ¿Dónde estaría el sesamoide? Aquí, en el metacarpo. Acá pena que está justo este botón aquí. Aquí estaría. Pero, miren un poco. Esto parece un hueso sesamoide, ¿verdad? Ve que está medio separado y así, ¿verdad? Pero esto sí es una fractura. Vamos a ver lo normal. Miren vos, lo normal es que el radio, el cúbito, tenga un pequeño gancho ahí. Este es normal, ¿verdad? Normal. Y, a ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde se fue la fractura esa? Acá. Y miren vos aquí, cómo se ve como un pequeño fragmentito separado, ¿verdad? Y así mirando, ahí no es un lugar de un hueso sesamoide. Pero miren un poco bien, esta imagen está espectacular. Miren, aquí hay un pequeño fragmentito y miren aquí otro. Pero, ¿dónde está? Entre metacarp, este en el dedo polegar, ¿verdad?
na raiz do dedo polegar. Entonces ahí no debemos pensar en una fractura. Hay un oso, un fragmento óseo separado que en cualquier otro lugar podríamos pensar que es una fractura, como aquí. ¿Ven? ¿Ven cómo parece un hueso sesamoide? Pero no es su lugar habitual. Entonces, ya he visto muchas veces colegas médicos, a veces nadie es perfecto, yo no sé todo, nadie sabe todo, pero que ya diagnosticaron fractura, pero eran los huesos sesamoides. Es que este tema muy de anatomía, ¿verdad? A veces uno esquece con el tiempo, pero los 6 van a recordar, ¿verdad? Huesos sesamoides. No sé si da para entender más o menos la explicación. Entonces aquí, lembrar de estos pequeños huesos, que a veces están y a veces no están. Aquí hay un hueso, la rótula, que tiene una característica interesante porque está envuelto por tendones, por ligamentos de este músculo que se llama cuádriceps, que es en la parte anterior de la pierna. Entonces, es como que está dentro de un ligamento. Por eso dice acá que por su ubicación es un hueso como parecido a un sesamoide. Porque los huesos sesamoides, su característica es que son pequeños y están en cualquier lugar. Pueden estar dentro de un ligamento, dentro de un músculo, ¿verdad? Entonces la rótula o patela, algunos consideran que es como un sesamoide. A modo de comentario, ¿verdad? Pero es muy grande para ser sesamoide. Si sesamoide significa justamente parecido a una semente de sesamoide, es muy grande. Pero está escrito en el libro y pueden recordar. Para mí no es muy acertado decir que es un sesamoide, ¿verdad? Porque la esencia de la palabra mismo dice sésamo, parecía una semente de sésamo, pequeñito y este es muy grande. Acá dice mira, se diferencia de ellos por su tamaño. No es como un sesamoide, pero el libro habla que es parecido. También otro hueso, miren cómo parece una fractura, ¿verdad? Parece una fractura. ¿Eh? Parece una fractura. Parece. Pero son huesos inconstantes que están en esa zona. Entonces, para llegar a un diagnóstico depende mucho. Si vamos a sospechar una fractura, el paciente tiene que tener un traumatismo, un accidente previo. Seguro que no va, si es una fractura, no va a poder pisar, va a estar hinchado, con mucho dolor. Y ahí vamos a ir pensando, ¿verdad? Pero si solo tiene una, no sé, una ferida leve aquí en la pierna y le pedimos rayos X y ya pensamos que es una fractura, ahí no, ¿verdad? A veces complica, entonces ahí se recurre a una tomografía, a una resonancia. No sé si estoy complicando o da para entender. Bueno, ¿qué tal están de tiempo? ¿Quieren respirar un poco? Para no ser muy extensa la aula, vamos a cortar el vídeo aquí y hacer otro vídeo, ¿está bien? Porque si no, queda muy extenso. Bueno, gracias a todos. Esto fue la primera parte de huesos, ¿está bien?